¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Sean todos bienvenidos al curso de razonamiento verbal. En esta oportunidad, queridos alumnos de primer año de secundaria, desarrollaremos un conjunto de ejercicios, una mezcla de ejercicios, un matizado de ejercicios que tiene que ver con el estudio de la sinonimia y de la antonimia. Estamos hablando de el desarrollo de una miscelánea. Sean todos bienvenidos. Entendemos por miscelánea a una mezcla de cosas. También podríamos decir que consiste en coleccionar materiales de diversas áreas que solo son del interés de la persona interesada y del público al que se orienta la obra. Finalmente, podremos entender a la miscelánea como una mezcla y entretejimiento de unas cosas con otras y un escrito en el que se tratan distintas materias que aparentemente son distintas, pero sin embargo guardan un tipo de relación. Estamos hablando de una miscelánea, una mezcla de diversos ejercicios dentro del curso de razonamiento verbal que van a ayudar a poder entender mejor los temas que se han venido desarrollando a lo largo de este primer bimestre. Vamos a empezar con el estudio de la sinonimia. Recordemos un poco el primer tema que se trabajó en este primer bimestre. Los sinónimos, para entrar a la sinonimia, vamos a entender a los sinónimos, ¿sí? Como palabras que se relacionan entre sí de acuerdo a su significado, en los cuales va a haber una especie de semejanza o parecido entre ellos. Podríamos decir que el curso se centra en la comprensión de los sinónimos mediante el planteamiento de estrategias o procedimientos que nos van a ayudar a poder desarrollar este tipo de ejercicios. Los objetivos: uno, afianzar la capacidad mental de cada uno de ustedes, desarrollar habilidades. Otro, el desarrollo de ejercicios de manera adecuada, dominar las estrategias o criterios que nos van a ayudar a poder desarrollarlos adecuadamente y sobre todo relacionar los signos lingüísticos, relacionar las palabras tanto en el sentido de su significado como en el sentido de su estructura o el tipo de categoría gramatical al cual hace referencia. Luego de esto, la sinonimia, ¿sí?, como un estudio mucho más avanzado, es interpretado por palabras de significados parecidos o semejantes que pertenecen a la misma categoría gramatical. Y podríamos agregar también aquí que se plantea dentro de un mismo contexto y que son intercambiables, que pueden ser intercambiables entre sí, no para no cometer la llamada redundancia o repetición de palabras. Hay que tomar en cuenta dentro del estudio de la sinonimia el campo semántico, el cual está constituido, dice, por un grupo de palabras que se relacionan y que comparten un núcleo de significados. Si estamos hablando de un campo semántico, pues estamos hablando de un campo semántico de sinonimia, porque todos los elementos que se van a mencionar allí se relacionan en cuanto a un vínculo común. Por ejemplo, si tenemos el término miscelánea, podríamos formar un campo semántico con amalgama, combinación, mezcla, mixtura, popurrí, revoltijo, variedad. Entonces estamos hablando de un campo semántico de sinónimos o sinonimia. ¿Por qué razón? Porque todos estos elementos se relacionan en cuanto a un vínculo común, ¿no? Significados parecidos o semejantes. Y vamos a terminar también con las clases de sinonimias, que como entendemos y recordamos, nosotros hemos trabajado de manera general dos tipos de sinonimia: la sinonimia casi absoluta y la sinonimia relativa. Recordemos que la sinonimia absoluta se produce cuando coinciden en todos los contextos los términos empleados. Palabras como casa, vivienda, lar y hogar,
o máscara y careta, ¿no? Hay una sinonimia casi absoluta. En cambio, la sinonimia relativa, aquí los términos funcionan solo en algunos contextos, dependiendo de el uso que le dé el hablante. También podríamos encontrar más adelante sinónimos conceptuales, sinónimos contextuales, ¿no? Sinónimos referenciales y sinónimos libres. Esto es un estudio mucho más avanzado que desarrollaremos más adelante. Luego de haber recordado el tema de la sinonimia, pues pasaremos a hacer algunos ejercicios. Alistamos nuestro diccionario o la página Word Reference para poder tener la ayuda necesaria, las armas necesarias, los materiales necesarios para poder trabajar estos ejercicios. En primer lugar, vamos a clasificar a las siguientes parejas de sinónimos, ¿sí? Vamos a clasificarlos y vamos a reconocer a qué categoría gramatical corresponde, porque esto es muy importante, ¿no? No solamente se produce sinonimia cuando los términos guardan una relación de semejanza en cuanto a su significado, no. También se requiere de que pertenezcan a la misma categoría gramatical. O sea, si el primer término es un sustantivo, el segundo término también tiene que ser un sustantivo. Ahí es donde se produce la sinonimia. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer ejercicio. Cortar y reducir. ¿Ok? Si analizamos la terminación ar, ir, estamos ante, claro, ante verboides, ¿no? Aunque muchos consideran que estos son verbos, ¿sí? Más que nada es la presentación del verbo, porque a partir de aquí, ¿sí? Le quitamos esta desinencia, esta terminación, y tenemos la raíz del verbo. A partir de ese momento podemos nosotros conjugar, ¿no? Pero vamos a considerarlos parte de los verbos. Entonces, este par de palabras lo vamos a ubicar en estos casilleros que están aquí, porque son verbos. Tenemos brillo, resplandor. Estamos ante, claro, sustantivos. Entonces los ubicamos en uno de estos casilleros. Luego pasamos por ejemplo, aquí, continuamente y siempre. Hay una relación de sinonimia, pero a la vez son adverbios, claro, adverbios de tiempo. Esto lo colocamos en uno de estos casilleros. Y así vamos a ir desarrollando todos los ejercicios y vamos a reconocer a qué categoría gramatical corresponde. Luego, para darle sentido, tenemos oraciones incompletas en las cuales vamos a colocar el término más adecuado para cada uno de ellos. Así poder darle la cohesión necesaria y sobre todo la coherencia. Estamos ante palabras parónimas, ¿sí? Sonido y escritura parecida, ¿ok? Nosotros tenemos que reconocer el significado de cada una de ellas y ubicar aquella que, claro, aquella que le dé sentido a la oración. Tenemos raudo y rauco, ¿no? Raudo es una persona rápida, veloz, ¿ok? Rauco es una persona ronca, si no me equivoco, ¿ya? Entonces aquí se podría producir una distracción en cuanto al sonido de la palabra y su estructura. Entonces, la oración dice, estaba, de tanto gritar. Entonces nos está dando una palabra clave, gritar. La respuesta sería rauco, ronco, afónico. Entonces, estaba rauco de tanto gritar. Esa sería nuestra respuesta. Simplemente la marcamos aquí. En la número 3 dice, era más que bello. Claro, aquí dice bello, ¿no? En las dos dice bello. Aquel animal. Entonces, si vamos a los significados, bello con V, ¿sí? Es el pelillo que cubre toda la piel, ¿sí? Ese pequeño pelillo que cubre toda la piel. En cambio, bello
es un adjetivo que señala belleza, hermosura. Entonces la respuesta sería bello con B. Era más que bello aquel animal. Y así desarrollaremos los demás ejercicios, siempre con la ayuda de nuestro diccionario, efectivamente. Luego tenemos un cuadro en donde vamos a completar, ¿sí?, con 3 sinónimos de los vocablos que se presentan aquí. Y nos dan una ayuda. Nos plantean algunos antónimos de los vocablos que están a su costado. Luego, para poder complementar el tema, trabajaremos la sinonimia dentro de contextos determinados. Bien, ahora pasaremos al estudio de los antónimos y la antonimia. Y recordaremos que estas palabras se relacionan entre sí en cuanto a la oposición de significados, ¿sí? La oposición de significados o la significados totalmente opuestos. Entonces, el tema se centra básicamente en la comprensión de los antónimos en cuanto al planteamiento de estrategias de solución. Los objetivos del tema: afianzar la capacidad mental, como les dije, ese es el propósito de todos los temas del curso de razonamiento verbal. Desarrollar ejercicios, dominar estrategias, habilidades, ¿sí?, para desarrollar, habilidades, y sobre todo desarrollar la capacidad discriminatoria en cuanto a los términos que vayamos a utilizar. Por lo tanto, la antonimia, como un estudio más amplio, se refiere al desarrollo, ¿ya?, o al estudio de las palabras con un significado opuesta a las otras. Todo esto enmarcado dentro de un contexto determinado. Siempre tomar en cuenta el contexto o la situación determinada. También tomaremos en cuenta lo que es el estudio del campo semántico, en los cuales vamos a encontrar palabras que presentan rasgos parecidos y a la vez rasgos opuestos. Por ejemplo, palabras como social y antisocial, ¿no? Estaremos trabajando un campo semántico en cuanto a significados opuestos, en cuanto a antonimia. Recuerden que un campo semántico es un conjunto de palabras que guardan un rasgo común, un vínculo común. Entonces, en palabras antónimas, ¿sí?, se podría establecer un campo semántico para finalmente reconocer 2 tipos de antonimias, ¿no? La antonimia general, ¿ya?, y la antonimia particular. Aunque nosotros hayamos visto la antonimia gramatical, un estudio mucho más profundo, y la antonimia lexical. Luego de esto, el desarrollo de algunos ejercicios. Y como pueden ver, claro, efectivamente, el ejercicio muy parecido a lo planteado en sinónimos, pero esta vez lo que vamos a hacer es reconocer que entre los términos existe una oposición de significados. El procedimiento va a ser el mismo porque aquí, en el tema de los antónimos y de la antonimia, también es un requisito básico que para que haya este tipo de relación, ambas palabras tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical, al igual que los sinónimos. Es un requisito indispensable y nunca hay que olvidarlo, siempre hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, sí y no. ¿No? Hay una oposición de significados y en este caso estamos trabajando con adverbios, ¿no? Un adverbio de afirmación y un adverbio de negación. Esos términos, ambos términos, vamos a colocarlos en uno de estos casilleros. Luego tenemos ángel y diablo. Hay una oposición de significados y a la vez estas palabras son sustantivos. Por lo tanto,
los ubicaremos en uno de estos casilleros. Y para terminar, flaco es a grueso. Hay una posición de significados y además estos que son, claro, son adjetivos calificativos. Y estos lo colocaremos en cualquiera de estos ejercicios. Así, vamos reconociendo: uno, oposición de significados, y dos, el reconocimiento de la categoría gramatical o clase de palabra. Vamos afianzando tanto los conocimientos del curso de razonamiento verbal y recordando también el desarrollo de temas del curso de gramática. Bien, seguimos con el desarrollo de ejercicios y en esta oportunidad vamos a trabajar un grupo de ellos, ¿sí? Y vamos a reconocer los antónimos gramaticales o vamos a formar antonimia gramatical. ¿En qué consiste? Recuerden, claro, consiste en agregar un prefijo de negación, ¿sí?, a la palabra o raíz para formar lo que se denomina una antonimia gramatical. Por ejemplo, Juan dijo que estaba de acuerdo con el proyecto. Por el contrario, Juan estaba en desacuerdo, ¿sí? Le aplicamos el prefijo des a la raíz con ese proyecto. Otro, ¿no? Los incendiarios tienen una conducta social. Al contrario, se caracterizan por ser antisociales. Entonces estamos ante una sinonimia, claro, efectivamente, una sinonimia llamada gramática. Y así desarrollaremos los demás ejercicios. Luego, para complementar, claro, más ejercicios para poder entender mejor el tema. Y así llegamos al final del mismo, esperando de todo corazón que se haya podido entender claramente y sobre todo hayamos podido desarrollar algunos ejercicios para poder acrecentar nuestro vocabulario y sobre todo ir desarrollando estrategias para su resolución. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós.